Muy bien, ilustres, sean bienvenidos. Me da mucho gusto que me puedan acompañar. Ya nos acercamos, como muy bien se ha dicho, este amigo de Nietzsche, Federico Nietzsche, un filósofo alemán, que se llamó Richard Wagner, tiene por ahí pues, obras, sobre todo una ópera llamada El ocaso de los dioses. Claro, hablo en términos politeístas, el ocaso de los dioses. Me parece que esta materia ya nos acercamos al ocaso, pero estoy seguro que la reflexión está más que Mm. dentro del pensamiento. Hay una palabra griega que se utiliza mucho, sobre todo en términos de comentaristas, de comentarios, de exposición, llamada doxógrafos. Esa palabra es griega, doxógrafos, significa cotejo de opiniones. Cotejo de opiniones. La mayoría de la historia de los personajes que hemos observado aquí en Historia del Arte son personajes que alguien más ha hablado por ellos. A eso se le llama doxógrafos, textos que algún investigador, investigadora ha escrito sobre ellos, porque en realidad muchos de los autores no escriben sobre sí mismos. Vemos un ejemplo de Sócrates, el griego del siglo V, en la época antropológica de la filosofía, no escribió nada, gracias a Platón, Aristófanes, Aristóteles sabemos de él, al igual que en su momento, ahorita vamos a ver el siguiente muralista y último ya de esta travesía intelectual. Pero me gustaría regresar un poquito porque nos faltó precisamente este tipo de ocaso. Por ahí hay un libro de Simone de Beauvoir, fue El amor de Jean-Paul Sartre, estos existencialistas del siglo XX, feminista, por cierto, al igual que Frida Kahlo fue feminista, como ustedes saben, aunque ya lo platicamos, que en 1925 sufrió un accidente terrible, ya lo platicamos por acá, y a raíz de eso, pues, fue negada la maternidad, que por ahí también había deseos. Claro, es respetable, hay mujeres que sí y hay mujeres que no, etcétera, etcétera. Y entonces conoce lo que hemos platicado al propio Diego Rivera más grande que Frida Kahlo, ya lo debatimos aquí. Diego Rivera tenía una condición también, a veces uno dice, bueno, ¿a qué separar la obra del autor? Pero es importante ver que las obras también manifiestan emociones. ¿Se acuerdan que les he platicado un poco del tema de la sublimación? Eso es tema psicoanalítico, eso me lo platicó mi esposa. Yo no entro en esos terrenos, no soy especialista, yo soy filósofo, pero sublimar a través del arte, sacar todo eso lo que tú sientes y plasmarlo en ese arte. Eso es precisamente lo que trata el muralismo. Bien, vemos que aquí en esta relación un poco tormentosa, en efecto, como esas tormentas, pues se separan. eh, y claro, ya aparte vamos a hablar de 1940, ya prácticamente en esos inicios de todavía faltaba, pero estamos hablando ya de lo que se va a llamar el juicio en Nuremberg, etcétera, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve precisamente como a estar juntos esta pareja muy controvertida y Frida muere en 1954, ahí como que ya se da esa separación final de ese amor que estuvo ahí presente. Como les he platicado, el autorretrato Frida y Diego se vendió en 34 y tantos millones de dólares en Estados Unidos. ¿Qué haríamos con ese dinero, profesores, profesoras? No trabajaría el resto de mi vida. En efecto, ¿no? Por ahí Solo dibujar, pintar, aprender a tocar, aprender muchas cosas y viajar. en efecto, sí. Ojalá que no nos diera precisamente ese efecto de la locura, ¿no? Recuerden que la locura también entra a través del exceso. ¿Qué haríamos con tanta, como se dice en latín, pecunia? Esa palabra significa dinero en latín, moneda, pecunia. ¿Qué haríamos con tanta pecunia? ¿No? Yo creo que dejaríamos las tareas, ¿no, profesor Policarpo? Ya que no me interesa, ya no voy a poner un rancho, una tortillería, no lo sé, algo así, etcétera, etcétera. Bien, vemos aquí el ocaso de un amor, el ocaso. Bien, prosigo, ya para ir terminando. Y aquí, pues esto ya lo vimos. Ese hombre también, como les he platicado, y a eso le llamamos libertad, citando un poco a Fernando Sabater, en ese libro Despierta y lee de Fernando Sabater, y sobre todo las preguntas de la vida, otro libro de Fernando Sabater, y ahí viene el tema de la libertad. La libertad es llegar a ser, no ser. Si fuéramos ya,
¿Para qué estudiamos? ¿Para qué tomamos, por ejemplo, ideas? Porque ya estamos realizados. Ese es el propósito de la clase, es el propósito de la educación. ¿Cuál es el propósito de la educación? Complementar algo que no todavía no tenemos, adquirir algo que nos falta. La falta es lo que provoca el aprendizaje. Si supiéramos todos, no. Eso es precisamente una de las obras que está en el Palacio de Bellas Artes de Diego Rivera, El Controlador. El controlador del hombre, el controlador que es el ser humano que puede modificar también su espacio, ¿no? Como que es un poco creador, pero de aspectos que ya existen. Si el hombre no puede hacer algo de la nada. Pero usted mira, como profesor, todo surge a través de una materia preexistente. A eso le llamamos ontología, estudio del ser, el ser que ya existe precisamente en este, el hombre controlador del universo, ¿no? Esta parte de la añoranza del pasado, la añoranza de lo que puede pasar y de lo que no pudimos hacer. Y eso es precisamente totalmente un imperativo categórico. Estamos tomando decisiones. A veces hemos dicho no en vez de decir que sí. ¿No? ¿Cuántas a veces no nos arrepentimos? ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no dejé de hacer esto? No, son imperativos categóricos al final de cuentas. Esto pues ya voy terminando porque me interesa ya terminar con el otro autor. Y aquí precisamente, este es otro tipo de arte del propio eh, de Diego Rivera, aunque fue dañado por el terremoto, como muy bien se comenta en 1985. eh, Precisamente la muerte es una concepción folclórica de muchas culturas, eso sin duda. Aunque, por ejemplo, les he platicado de este antropólogo de la FES Zacatlán, Víctor Alejandro Paya, en su libro El don y la palabra, analiza el tema de la muerte, ¿no? Curiosamente, la muerte es un fenómeno natural que, curiosamente, déjenme decirles algo, la acción más democrática que existe es la muerte. Es la acción más democrática que existe. ¿Cómo es posible? Me dice esto. ¿Cómo me está diciendo? Sí, hasta el rey, hasta el que tiene un trabajo simple, va a morir. La muerte es una acción democrática más fina que exista hasta este momento. Todos van a morir, hasta el dictador de Rusia, el dictador de China, ellos van a morir también al igual que yo, ¿no? Entonces, esta representación precisamente, curioso, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, vean a Diego Rivera, joven, un niño, ¿no? Dándole la mano precisamente a esta finitud, a esta teleología que es la muerte. Entonces, curiosamente así es. Fíjese que, por ejemplo, en uno de bueno, de los sinópticos, así se le llama, el propio Evangelio de Marcos, por ahí lo ha de conocer muy bien la profesora Rivas, aparece por ahí un niño, ¿no? Cuando este personaje Jesús de Nazaret resucita, hay un niño ahí. Curiosamente, este evangelista se plasma él mismo ahí. Uno como es creador de su propia obra, uno se puede poner ahí, joven, adulto, etcétera, etcétera. Aquí precisamente se manifiesta ese tipo de obra de el profesor Diego Rivera, ¿no? Que traía sus pistolotas, ¿no? Esas pistolotas precisamente. Muy bien, esto ya lo voy dejando porque ya terminamos. Esta parte ya la hemos platicado, Hurtado, que estuvo ya al final de los días, el propio Diego Rivera. Eh, claro, fallece de un infarto, pero sabemos que ya tenía por ahí un tipo de cáncer, ya le hemos platicado también, muy bien lo comentó el profesor Policarpo en su momento, de ese tipo de personajes que el mito los envuelve, ¿no? Es decir, donde nació como el siguiente personaje que vamos a ver ahorita, si nació en Chihuahua o en la Ciudad de México, ese es precisamente el dilema. Muy bien, esto ya lo vimos con Hurtado, que por ahí surgió una pregunta del profesor Policarpo, me acuerdo muy bien, ¿quién es la curadora de el Museo de Arte Moderno? Pues la respuesta aquí está, profesor Policarpo, llegó un poco tarde, es la profesora Brenda Caro. Actualmente es la directora de pues la parte de la curación de las obras que están ahí en el Museo de Arte Moderno. Que aquí Sí, precis perdón, maestro. sí, Fuimos al museo, pero estaba cerrado. ¿cómo crees? ¿Y eso por qué? Pues ahora sí que aprovechando para ir a Chapultepec, tuvimos que ir mejor al zoológico porque estaba cerrado.
Sí, miren, lamentablemente también es lo que hemos estado platicando también de la decadencia del arte, es que el arte, ahora actualmente hay otros medios que se podría decir como que cultivan más al público que el arte. Es decir, el arte precisamente como tal, como a veces se fue pensado, claro, el tema de Diego Rivera es para alto, para todo público, pero como que ya no esa sensación, ilustre por eso Policarpo. Yo también he ido al museo y hay poca gente. Hay más gente en los festivales de Back Bunny, de Maluma y no sé qué demonios, que curiosamente en este tipo de arte, ¿no? Es decir, hay un rechazo también del arte, totalmente. A lo mejor está en reconstrucción, ilustre profesor Policarpo, a lo mejor por las vacaciones debería de haber estado abierta, ¿no? En efecto. Muy bien. Ok, sale pues, esto ya es el pasado. Prosigo. Adelante, profesora Amaray, veo que Morfeo te está seduciendo totalmente, pero pues adelante, adelante. Bien, vamos con el profesor Alfaro Siqueiros. Estamos hablando del siglo XX, en efecto. Otro de los muralistas rebelde que estuvo en, comúnmente se dice en lenguaje muy coloquial, estuvo en el bote varias veces. Y pues esto precisamente indica la rebeldía de este personaje. Por ahí hubo, a partir de 1940, lo estaban pues echando la culpa de un golpe que se hizo a Trotsky. ¿Se acuerdan que Trotsky, este personaje que estuvo en contra de Stalin, Joseph Stalin? Y claro, al final de cuentas, Trotsky, pues le dieron cuello, ¿no? Perdón por esto, pero pues ese es el lenguaje con lo que le dieron cuello. Que a raíz de eso, precisamente, estuve en unas prisiones famosas de México, que ahorita, pues, es donde guarda precisamente la documentación nacional aquí en México, pero ahorita vamos a entrar en ello. Bien, ¿dónde nació Siqueiros? Eso es precisamente como el gran debate que existe. Algunos dicen que en Chihuahua, otros dicen que en Ciudad de México. Lo que les puedo decir es que sí nació en Chihuahua Alfaro Siqueiros. Ahí empezó precisamente como todo joven, el sueño de su madre, pues era que fuera sacerdote. Su mamá, ahorita vamos a ver, pues era una mujer muy creyente, católica. Entonces, al igual que Diego Rivera, recibió una cierta educación religiosa, pero igual forma se empezó a rebelar y demás, y eso pues ocasionó prácticamente cierto como pues partida de ese ideal y pues se convierte al socialismo, inclusive se forma por acá un tipo de organismo, de movimiento. ¿Se acuerdan que Siqueiro conoce a Diego Rivera en París? ¿Se acuerda que ya lo vimos anteriormente? Lo conoce en París y ahí empieza pues una relación de amigos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues personaje del siglo XX, vamos a proseguir. Y aquí precisamente vemos al personaje José Jesús Alfaro Siqueiros, un joven en efecto inquieto, nace en un seno de familia conservadora, que ahorita está de moda, vas al baño, eres conservador, sacas a pasear al perro, eres conservador y se maneja a diestra y siniestra este concepto, realmente está manoseada ya el tema de ser conservador, pero bueno, eso es precisamente lo que se está manejando. Bien, su papá Cipriano Palomino Alfaro, era pues una persona también que trabajaba, pues era de Ambolengos y tenían ciertas condiciones económicas. Teresa Siqueiros, su madre, era una ama de casa, muy católica. Igual forma, pues acompañaba precisamente en ese tipo de seguimientos a su hijo, sobre todo en la parte vocacional, etcétera, aunque el propio Siqueiros pues va a estar por ahí, va a entrar en un tipo de amoríos con una mujer de Uruguay cuando fue a Argentina, que ahorita lo vamos a ver también, eso provoca el divorcio con su esposa. Va a ser un escándalo tremendo también, que ahorita lo vamos a revisar poco a poco. Ya a partir de ese crecimiento de ir a la preparatoria, de ir a la escuela, etcétera, claro, antes de esa etapa, estamos hablando de 1907, hace una réplica de la Virgen de la Silla de Rafael, que ahorita la vamos a ver, y usted dirá, bueno, profesor, pero esa réplica pues se ve más o menos, pues se ve excelente. Ahorita lo vamos a observar porque
Si usted me dice, oye, profesor, usted pinta, pues hago un árbol, ¿no? Es decir, para pintar es difícil, dibújame pues, más o menos unos trazos, pero no me sale, no me sale. Entonces, imagínense nada más este tipo de condición. Entonces, vemos ya cierta concepción un poco innata, se podría decir, como propenso al tema del arte, sensitivo, que a partir precisamente de 1907 hace esta réplica. Qué curioso, Siqueiro va a utilizar fotografías, esa va a ser una de las herramientas para realizar el tipo de arte bizantino, curiosamente, pero barroco. Déjeme decirle, el muralismo de Siqueiros tiene tintes barrocos. Vean, todavía no ha desaparecido, no va a desaparecer, por supuesto. Pero Siqueiro más adelante vamos a ver que va a utilizar también cierta novedad de pinturas. Tú mirabas a Siqueiros tomar su bote y se iba a comprar pintura a Comex. Oye, vendeme pintura. Con eso lo utilizaba, curiosamente, ¿no? Entonces vamos a ver el tipo de también de estructura, ¿no? Empezó a experimentar, en efecto, y vamos a ver el arte bizantino. Recuerden que el arte bizantino ya se los he explicado a partir del siglo II, siglo III de nuestra era, pero el arte bizantino se asocia un poco con la mística. Se le llama teología mística. Es decir, el arte representa también cierta trascendencia del alma, trascendencia del sujeto que conmueve, ¿no? Que a eso es tipo de iconografía. Lo maneja mucho la religión ortodoxa en Rusia. Los ortodoxos hacen catecismo a través del arte. Por aquí tengo un libro que se llama Teología del Icono, Teología Iconográfica. Bien, ya después de este acontecimiento de la Virgen de la Silla, esta réplica, estamos hablando ya de 1911, pues inicia sus estudios de arquitectura en esta Escuela Nacional de Preparatoria, recordando precisamente que justo cierra, ¿se acuerdan? Estamos hablando ahí, pues ya prácticamente el exilio de Porfirio Díaz a partir de 1911, 1904 justo cierra con el tema también de la Escuela Nacional Preparatoria. Y en efecto, y a partir de eso, precisamente de ir ahí a estudiar arquitectura, va a la Escuela de Bellas Artes, que anteriormente era la Escuela de San Carlos. ¿Se acuerdan la fundación de la Escuela de San Carlos, que ya lo vimos en su momento? Va ahí, empieza a tomar ciertas clases y le inquieta precisamente el tema de la representación y sobre todo cómo el arte también puede representar lo que sentimos, pero la añoranza de algo que puede ser mejor. Eso siempre existe. Es decir, la mejor versión que tenemos en este momento no es la mejor versión. ¿Por qué, profesor? Hace falta la mejor versión de nosotros en ese momento, en ese próximo futuro. La pregunta es, Policarpo, Maray, Alexis, profesora Sandy, bueno, la profesora Sandy no está, pero ¿cuál será la mejor versión en el futuro? ¿Qué harán? ¿Qué harán en 5 años en el futuro? ¿Dónde estaremos? Bueno, esperemos estar vivos, ¿no? Si no, pues hay nos vidrios, ¿no? Hay nos vidrios. Bien, bien, vamos hasta este momento, ya, en este recorrido. Claro, más adelante tuvo que ver Adolfo López Mateos, el presidente de México, a partir de 1959, tuvo mucho que ver con este personaje, Siqueiro, pero más adelante se los voy a platicar. Muy bien, prosigo. Eh, Sale pues, aquí como vemos, aquí está la réplica de la Virgen de la Silla, ustedes dirán, pueden verlo, claro. La réplica es lo que se ve en pequeño y la réplica original precisamente de este artista italiano, lo pueden observar. Claro, usted dirá, bueno, profesor, pero más o menos la réplica, sí, pero es una réplica muy interesante. Y era pequeño, recuerden, era un pequeño. Él era un niño cuando lo hizo. En efecto, ilustre profesora Rivas, y aquí dices tú, bueno, profesor, si uno siendo adulto, no sé ustedes si han tratado de pintar, a mí no me sale, ¿no? A lo mejor la profesora Rivas es experta, el profesor Alexi, el profesor Policarpo, pero no me sale, no me sale, ¿no? Entonces, Ujú. para ser artista también necesitas ser un revolucionario porque hay muchos artistas y pues muchos no viven bien. Entonces, es como la música, voy a estudiar música, cuidado, cuidado con eso.
Entonces, aquí pueden ver precisamente Te una de las... vas a morir de hambre, En efecto, como sí, diría. en efecto, en efecto. Entonces, aquí ven los inicios de una niñez. Recuerden que este tipo de arte es totalmente bizantino también porque recubre el tema religioso que hay detrás de ahí, ¿no? Esta mujer que carga el niño nos recuerda en efecto a la Virgen María y esto es la representación de esa trascendencia, ¿no? Claro, respetando cada uno su punto de fe, pero aquí vemos Tenía totalmente, unos 11 añitos, perdón, profesor, cuando pintó eso. en efecto, sí, en efecto, ilustre. Porque dice que esa fue de 1909, esa réplica, Sí, y él nació en 1980, en 1896. Entonces son 7 y 4, 11 más o menos, 11 añitos. imagínense nada más, ¿no? Ahorita pues un niño quiere ver Pokémon, Tablet, Naruto, videojuegos, One Piece, hasta Lexi ya sabe One Piece, algo así, ¿no? Street Fighter, escuchar a Back Bunny, bueno, perdón, no, no. Entonces sí, pues algo, imagínense nada más, ¿no? Hay algo innato totalmente. También estamos propensos a cierto aprendizaje, los estilos de aprendizaje, como se le llaman. Muy bien, excelente, profesora Maray, muy bien. Vamos a proseguir. Aquí precisamente vemos, ¿se acuerdan que hubo por ahí una de las pinturas de Diego Rivera donde aparece el propio Siqueiros vestido como militar, que llegó, en efecto, llegó a tener un rango dentro del ejército de Venustiano Carranza, que también va a llegar a tener un rango en la Guerra Española, que de ahí va a salir también un autorretrato, que ahorita la vamos a ver. Es poco a poco, si se dan cuenta. Entonces, ya siendo ya en términos muy coloquiales, un hombre de bragueta, como se dice en términos coloquiales, perdón la palabra, un hombre de bragueta, 18 años, y lista precisamente en el ejército de Venustiano Carranza, ya lo hemos visto ya, que pues en este traidor Victoriano Huerta, luego Venustiano Carranza, asume la presidencia, la constitución de 1917, todo eso es precisamente donde inicia ya su, pues, este estado de inquietud también de no ser contemplativo de la realidad, sino involucrarse en la realidad. Claro, una vez teniendo ya estos 18 años, pues inicia precisamente en el periódico La Vanguardia, empieza a hacer publicaciones. Como que estos tipos de periódicos, vean, tiene mucho que ver con el tema precisamente sobre decir y expresar puntos de vista críticos, pero también reproducir algo, una ideología, ¿no? Como actualmente los periódicos en México reproducen una ideología de ciertos poderes, pero no quiero entrar en esa materia, profesora Maray, porque si no, pues puede haber conflictos políticos en esta materia de nos historia agarramos del chongo. del arte. Muy bien. Y a partir ya, claro, siendo jovenzuelo todavía, en 1914 contrae precisamente matrimonio con Graciela Amador, llamada Cachita. Hay sospechas, déjeme decirle, hay sospechas, pero como tal no está verificado. Hay alguna sospecha hipotética, que ella fue la que le propuso que se pusiera el nombre de David, David Alfaro Siqueiros. David, en efecto, el David, ¿se acuerdan, por ejemplo, en el libro, en el Pentateuco judío, bueno, está el Éxodo, ¿no? La parte del Éxodo, pero más adelante, el libro de los profetas, el libro de Samuel y el libro de los reyes, ya cambiando un poco de tema, aparece la historia de David con Bexabé, ¿se acuerdan? Donde Dios castiga a David por Urías. Urías muere en la guerra porque lo envía a matar a David. Y ahí Al precisa, esposo con la que comete adulterio. exactamente, sí, por supuesto. Ujú. Sale David caminando una noche y ve a esta mujer que se está bañando y le Bañando. entra algo en su corazón. Entonces Dios lo castiga terriblemente. De ahí viene precisamente los salmos, ¿no? Los salmos del rey David, que ya lo han de conocer muy bien. Pero esta mujer es su esposa, le dice, oye, ponte el nombre David, hipotéticamente, hasta ahora aparentemente fue ella la que le hizo el consejo de esta obra. Se puede echarle un vistazo al David de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos hasta este momento. Muy bien,
Ya una vez precisamente teniendo ya pues su esposa, vemos ya a partir ya de 1919, se va a Europa. Y se acuerdan que ahí en París conoce a este hombre, Diego Rivera, que andaban por ahí, pues, aunque déjeme decirles que era muy difícil estar en el extranjero, más en ese tiempo de la Primera Guerra Mundial. Estaba todo caro, había poca comida, un artista pues tenía que vivir. Vea lo que pasó con Diego Rivera, vivía en un cuartucho, en un cuarto muy pequeño. La renta era difícil, el piso, como se le dice en España, muy cara. Pero bueno, gracias a eso pudo sobrevivir y pues empezó precisamente a relacionarse con esos artistas del extranjero, como les he platicado. Y curiosamente, en 1921 lleva a cabo precisamente una publicación. Y aquí precisamente nos recuerda curiosamente la vida americana de los artistas. Entonces hace precisamente ese llamado al artista plástico de América, es decir, retomar lo que muy bien comentó Enrique Dussel, quitar un poco el eurocentrismo y empezar a pensar desde donde estamos parados. Pero eso no significa rechazar todo el mundo, no, no, no. Tomar esas ideas de ese mundo, pero enfocarlo donde estoy parado. ¿Dónde estoy? Ah, estoy en una ranchería, estoy en una pequeña comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente, ya a partir de 1922, ¿se acuerdan con el propio José Vasconcelos, el Ulises criollo, que le dice a estos intelectuales, vengan, écheme la mano, vamos a hacer? Viene precisamente, pero ahí le vamos a dejar. Vamos a volver a entrar nuevamente con la misma liga, ilustres eh, profesores, ¿qué les parece? Salimos, volvemos a entrar y ahorita seguimos con esta charla. Vale. Dale, vale.